armo mi equipo y me pongo a tocar. Hay gente mayor que es la que más viene, pero también viene gente de mi edad, niños, hay gente que viene de muy lejos. Ese es el poder de la música, el poder de hacer feliz a la gente, o sea, de que se le olviden sus problemas. ¿Qué onda, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva historia en este su canal, Historiando Vlogs. Siempre que voy al centro histórico, bueno, pues me encuentro con ciertos personajes, ¿verdad? Ustedes ya han visto a lo largo de esta gama de videos, pues diversos personajes que pues están presentes a lo largo y ancho de toda la Ciudad de México y que muy probablemente tú también has visto en tu ciudad. Así que caminando por el centro de esta gran ciudad, bueno, pues me encontré con algunos músicos callejeros. Son estos personajes que a veces cuando vamos en el camión pues se suben, se trepan por ahí e interpretan una que otra rolita a cambio de una cooperación voluntaria. Entonces pues ahí surgió la incógnita, ¿verdad? Ahí surgieron las preguntas, ahí surgieron los cuestionamientos. Así que me acerqué con una de estas personas, le platiqué cuáles eran mis inquietudes, cuáles eran, bueno, pues mis dudas. Le pareció una genial idea y amablemente accedió a contestarnos nuestras preguntas para este video. El platicar con este chico me hizo recordar mis tiempos gloriosos cuando yo practicaba de manera muy activa la batería. Todavía la verdad es que a veces muy de vez en cuando la llego a tocar, pero pues ya prácticamente no. Es como que la etapa cuando estás chavito, ¿no? De que pues que quieres hacer una bandita de garage con tus cuates, con tus compas y pues ya sabes, ¿no? Empiezas con que no, pues que yo más o menos le hago a la guitarra, yo pues ahí como que, yo conozco a un chavo que es bajista, ¿no? Yo conozco a otro que pues que le hace bien a la cantada, pues ya sabes, ¿no? Me surgió la idea de tocar la batería, comencé a practicar, pero pues bueno, nunca lo hice de manera profesional, ¿no? ¿Sabes? Es como que tocas de manera pues amateur, ahí nada más para tu casa, para tus compas y hasta ahí queda. Pero pues ya sabes, ¿no? Son esas experiencias que tienes de chavo, esas experiencias de jovenzuelo y acá pues te las das del rockerito, ¿no? La verdad es que ya hay personas que pues prácticamente hacen esto de tiempo completo, cambio de una módica cantidad. Son estos personajes que comúnmente pues bueno encontramos en las calles de cualquier ciudad, ¿no? Creo que será una muy buena historia, así que acompáñenme. ¿Qué tal, amigos? Me encuentro con nuestro amigo Mauricio, quien amablemente accedió a contestarnos nuestras preguntas. Soy Mauricio de la Ciudad de México, soy músico callejero, trabajo aquí en el centro histórico, aquí precisamente en la calle del 16 de septiembre. ¿Cómo fue que te iniciaste en la música? Yo estudiaba danza en la escuela, en la primaria estudié danza folclórica, entonces ahí me enseñaban, aparte de las coreografías y todo, pues también me enseñaban a escuchar, a entrenar el oído y pues ahí me empecé fue mis primeros acercamientos a la música. Empecé a escuchar el rock, a los Doors, a los Beatles, a los Creedence, el rock clásico de los 60s y entonces fue que decidí comprarme una guitarra, bueno, más bien mi mamá me compró una guitarra, ya empecé a tocar. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Empecé 2009, 2008, empecé, o sea que llevo como 12 años como estudiando música. ¿Quiénes son las personas que más te vienen a ver? Por la música que toco música de los 60s, rock de los 60s, de los Beatles, de los Creedence.
hay gente mayor que es la que más viene, pero también viene gente de mi edad, niños también. A los niños les llama mucho la atención la música. Sobre cómo es la rutina diaria o un día cualquiera de un músico callejero. Hay gente que viene de muy lejos. Yo vengo relativamente cerca y vengo aquí. Me transporto en bicicleta, entonces hago 10 minutos. Tengo en una bodega de aquí del centro, guardo mis cosas, voy por ellas, manejo en mi bici de aquí a allá, unos 10-15 minutos, armo mi equipo y me pongo a tocar y toco alrededor de 2 horas y media. ¿Quiénes son los músicos que más te han influido? Hay de todo, desde José Alfredo Jiménez hasta los Tucanes de Tijuana, pasando por los Beatles, Chicoche, la Sonora Santanera. Todos esos músicos me han influenciado, principalmente los Beatles, que fueron los que hicieron que yo quisiera agarrar una guitarra. También me gusta el blues, B.B. King, Buddy Guy, todos esos artistas. ¿Haces otra cosa aparte de esto? No, me dedico 100% a la música. Estudio música y trabajo haciendo música. ¿Has tenido algún problema mientras estás haciendo tu labor? Sí, he tenido problemas, principalmente con las autoridades, porque a veces no tienen la tolerancia que se debe tener con la música callejera, con el arte en general, con el arte callejero en general. Hay problemas con los permisos y esas cosas, y básicamente con eso. ¿Cómo definen los lugares o sus zonas de trabajo? Bueno, estoy en el colectivo de músicos del centro histórico. Nos organizamos todos los días a las 8 de la mañana en un grupo de WhatsApp. Decimos, a tal músico le va a tocar a esta altura de la calle, a tal músico le va a tocar más para allá, a tal músico para allá, y así nos organizamos. ¿Llega a haber algún tipo de conflicto con otros músicos callejeros? No, jamás, porque te digo, estamos organizados con los horarios, con los espacios y nunca ha habido problemas. De hecho, hay mucha unión. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? La vibra de la gente. Mira, uno de los recuerdos más chidos que tengo fue que una pareja estaba peleando y cuando yo empecé a tocar, se contentaron. Entonces ese es el poder de la música, el poder de hacer feliz a la gente, o sea, de que se le olviden sus problemas. Eso es lo que más me gusta. ¿Cómo ves el futuro de esta labor? Yo lo veo bien. Antes no teníamos mucha tolerancia, te digo, porque teníamos problemas con las autoridades, pero ahora que estamos trabajando, todos los músicos en general estamos trabajando en conjunto, yo creo que vamos a tener más y mejores espacios para trabajar, para tocar. ¿Qué mensaje referente a esta actividad usted le diría a todas las personas que lleguen a ver este video? Pues disfruten la música. Muchas gracias a toda la gente que pasa y le da una moneda a un músico, no nada más a mí, a todos los músicos. Disfruten, párense un ratito si van a su trabajo, si van a
a la escuela, si van a algún lado y ven a un músico, párense, aunque sea una canción, escúchenlos y pues cooperen. Bueno, pues agradecemos mucho a nuestro amigo Mauricio, que amablemente accedió a contestar nuestras preguntas para este video. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ti, hermano. Hasta luego. Déjenme acá abajo sus opiniones y comentarios sobre esta actividad. Me interesa saber lo que piensan, pero sobre todo recuerden hacerlo con respeto, por favor. Cuéntenme si ustedes los han visto por ahí, si ustedes cuando van en el camión, en la micro, en la pecera, muy probablemente los hayan visto, o simplemente parados en una esquina, en una acera, en una banqueta. Igual si quieres también déjame en los comentarios como que otros personajes que todos identificamos te gustaría que yo conociera. Te recomiendo visitar mi serie de videos Mexicano en México, donde bueno, tratamos temas similares a este. Pero también visita mi serie de historias que has vivido que vivirás, donde bueno, ya hay ya nada que ver con estas cosas y pues bueno, son de una temática mucho más relajada. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba nuevo contenido. Nos vemos la próxima con una nueva historia solo aquí en este tu canal, Historiando Vlogs.